amigos del CAIC, bueno, hoy tenemos otro artículo. Hoy estamos con los de la clase de estadística de la maestría de la UNAM. Entonces aquí están, se pueden presentar. Yo soy Rodolfo Rivas, ¿no? Después está aquí Caro. Caro, ¿te puedes presentar rápidamente? Hola, soy Carolina Trejo. ¿Qué formación tienes y en qué año vas de la escuela? Soy químico farmacobiólogo, estudio la maestría en ciencias y voy en segundo semestre. Perfecto. Tengo Miriam, un proyecto sobre miastenia gravis. eso es todo. Miriam, Buenas tardes, soy Miriam Palma, soy médico general y estoy haciendo la maestría en investigación clínica experimental en salud. gracias. Juliet, Hola, mi nombre es Juliet, soy enfermera y estoy en cuarto semestre de la maestría de Epiclínica. perfecto. ¿Quién más está aquí con nosotros? Juliet Marie Brito tiene 2 computadoras. Edmundo, ¿nos estás acompañando? ¿Estás con nosotros, Edmundo? No, sí, no. ¿Quién más está por aquí? ¿Edmundo? ¿No? Bueno, pues ya empezamos entonces. Y espero que se nos unan alguien más. Entonces vamos a leer rápidamente este artículo, que es, déjame ver, aquí hay alguien que nos está llamando la atención aquí. Digo, doctor, sigo en el hospital. ¿Quién sabe quién sea? Ok, bueno, entonces, rápidamente dice, correlación, es una pregunta de investigación que se tiene hoy en día, que si la vacuna de la tuberculosis nos protege contra el COVID-19, es un estudio epidemiológico en donde hacen una correlación, que es lo que estamos viendo en clase, y vamos a ver qué tanto protege, vamos a ver si esto es, si esto funciona o no funciona. Es un artículo que tiene DOI, ¿no? Está a punto de ser impreso, pero que ya fue aprobado por los comités de investigación y fue aprobado por todo el mundo. Entonces empezamos contigo. ¡Ay! ¿Quién está ahí? ¿La doctora Coco está ahí? ¡Wow! Tenemos a la doctora Coco, pediatra. Sí, aquí estoy. Coco, ¿eres tú? Qué gusto verte, Coco. Bueno, Ando Coco, medio despeinada, no pensé que iba a entrar a la clase, pero aquí estoy con gusto. eso, Coco también, tiene, ¿cómo se llama? Look de coronavirus, bien. Me gusta estar en la clase y formar parte de ella porque solamente lo había estado viendo por YouTube. Okay. Muy interesante. Bueno, aquí estoy. Bueno, Coco es pediatra y entonces nos puede dar su punto de vista. Entonces, empezamos con Coco y nos puedes decir para qué demonios sirve esa vacuna. A los que no conocen, ¿qué es esa vacuna de BCG? No sabemos qué sea. Bueno, la vacuna de BCG es para proteger prácticamente contra las complicaciones de la tuberculosis. Sí, como las demás vacunas, y se aplica pues desde recién nacidos hasta el año de edad. En la cartilla de vacunación aparece la edad a la que se tiene que aplicar y bueno, nos protege prácticamente contra las complicaciones de tuberculosis. Es el bacilo de Calmette-Guerin, entonces eso significa Sí. BCG. Y entonces se pone en el brazo, ¿no? Y deja una, ¿no? Deja entonces, una ampulita que no hay que quitar, y eso da evidencia de que está haciendo su efecto prácticamente, es una evidencia. Y vigilar las posibles complicaciones que se dan en muy pocos niños, ¿no? Como la BCG-itis. Y muchas mamás tienen el miedo de no aplicarla precisamente por eso, pero pues yo sí la recomiendo ampliamente. Y entonces, incluso en el mundo hay algunos pediatras que dicen, pues la tuberculosis ya no les da a nadie, entonces no lo están poniendo. Pero bueno, es algo que que se debe de seguir recomendando. Vamos a ver qué tanto se relaciona con COVID-19. Caro, ¿nos puedes leer el título, por favor? Caro. No, Caro no puede leer el título. Miriam, ¿nos pudieras leer el título de este artículo? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Hola. Yo. ¿Sí se los leo? Sí, adelante. Charlie, también estás aquí. Sí. Charlie, ¿podrías leer el título? Sí, correlación entre la vacunación con BCG, con el objetivo de reducir la morbilidad e mortalidad causada por el COVID-19 en un estudio epidemiológico. Ok, me parece muy bien. Entonces, estado basal, maniobra y desenlace, como siempre lo hemos hecho, ¿cuál sería? Estado basal. Pacientes con... ¿Antecedente de aplicación de la vacuna? Ok, pacientes con BCG. Ajá. No, yo creo que
podríamos No, poner sería sujetos el estado COVID. basal, pacientes que tienen complicaciones de COVID, ¿no? coronavirus. ¿Morbid mortalidad COVID? Yo creo que aquí empezaríamos diciendo que son sujetos sanos. Entonces vamos a evaluar si estos sujetos sanos les pusieron vacuna de BCG, o sea, BCG es la maniobra, y eso lo compararía contra sujetos que no recibieron la vacuna o contra sitios que no tuvieron la vacuna, ¿no? Entonces es BCG positivo, o sea, vacunados con BCG, ¿sí? Contra los no vacunados. ¿Les parece bien? Y entonces saber si la vacuna de BCG los puede proteger contra algo. Entonces, ¿contra qué los protegería, estimada Caro? ¿Cuál sería el Sería desinvestment? la mortal, están comparando la mortalidad frente a las complicaciones de COVID-19. Mortalidad por COVID, ajá, Y la Y morbilidad. morbilidad también. y morbilidad. ¿Sí? Eso es lo que nos esperamos del artículo. Pero tiene aquí una palabra que dice correlation. ¿Qué le suena correlación? Asociación. Una asociación entre qué tipo de variable y qué tipo de variable. Dos la vacuna. variables cuantitativas. Entre dos variables Cualitativas. cuantitativas, ¿no? Cuantitativa, sí. Entonces tendríamos aquí una y la otra variable cuantitativa estaría como, por ejemplo, quizás aquí así, espérame un segundo, aquí así, esta. Y en el eje de las Y y otra en el eje de las X. ¿Qué pondrían aquí en el eje de las Y, que es la variable dependiente? La Eh, mortalidad. Mortalidad. El número de muertos quedaría aquí en mortalidad. Muy bien. Aquí, ¿sí? Y en el eje de las Y, Sería lo que ellos están comparando mediante una base de datos es la vacunación. la El vacunación. Ok, antecedente de la vacunación. quizás sea, como son números, para que sea una correlación tiene que ser variables numéricas y entonces aquí podrían ser el número de sujetos vacunados, ¿no? El número de sujetos vacunados. Entre más pacientes vacunados con COVID, más pacientes vacunados con BCG, menos mortalidad es lo que estaríamos, lo que yo creo que se estaría buscando, ¿no? O sea, entre más vacunación se tenga, menos mortalidad. Menos mortalidad. ¿Sí? ¿Se entienden? Sí. Eso es lo que esperamos con el título. Vamos a ver que ojalá no nos llevemos un chasco. Entonces, venga, Miriam, ¿podrías leer el abstract? Sí, doctor. Sí, venga. Dice que COVID-19 se ha extendido en muchas ciudades en el mundo. El impacto de la enfermedad es diferente en estos países y la diferencia está atribuida a diferencias en la cultura, en la infraestructura, bueno, en la infraestructura en la salud y y luego dice que ellos proponen, ellos proponen el impacto que podría haber en diferentes países con COVID, ¿Sí? por las políticas respecto a la vacuna con BCG. ¿Sí? La vacuna BCG se ha reportado que ofrece protección en cuanto a infecciones respiratorias y se compara en este estudio a un largo número de países con la vacuna y la morbimortalidad por el virus. Entonces, aquí lo que se ha encontrado es que muchos países sin las políticas de vacunación, como por ejemplo podemos ver Italia, Estados Unidos, han tenido más afección comparado con otros países que tienen las políticas de vacunación con BCG. Ok, muy bien. Muy bien. Eso es lo que esperamos del artículo, ¿no? Esperamos ver que en esas políticas quizás vamos a ver el número de pacientes vacunados y vamos a compararlo para ver si esto se asocia con la morbilidad, ¿no? Que van teniendo, ¿no? No, Sí. ahí creo que en el abstract una parte importante es que dice que
eh, han sido más severamente afectados en comparación con países con políticas universales y de larga evolución de BCG, Ok. porque Entonces dice también podría ser tiempo, ¿no? los países que tienen un inicio tardío de la política universal de BCG, como Irán, que inició en 1984, tuvieron una mortalidad más elevada, en consonancia con la idea de que BCG protege a la población de edad avanzada vacunados. Ok, También se entonces no nada encontró, más podría ser el número de pacientes vacunados, sino también podría ser el tiempo desde que se vacuna, ¿no? Esos podrían ser dos variables que podríamos aquí implementar, ¿no? El tiempo de vacunación y el número de pacientes vacunados. pero ellos también toman como variable una que se llama esfuerzos de mitigación, que tiene que ver con esfuerzos de mitigación, tiene que ver con la infraestructura y la economía de cada país y ¿En divide a dónde los lo países. puedes señalar en la pantalla? Porque yo no lo veo eso, lo de esfuerzos en investigación. Esfuerzos de mitigación está en el segundo renglón. Aquí, efforts, aquí. Dice, Tú lo puedes señalar en tu pantalla, ¿eh? es que estaba leyéndolo en mi computadora. ¿No se ve el artículo? ¿No puede convertir el artículo? Sí, está aquí, está el artículo, está en la pantalla. No, no lo veo. Es que, bueno, hay que leerlo y a partir de lo que leamos, para intentar hacer que el auditorio no se vaya a perder en lo que estamos leyendo, ¿no? Estamos leyendo Es aquí que los artículos. dice, en el segundo párrafo dice esfuerzos de mitigación Aquí y yo está. no sabía que eran esfuerzos de mitigación. Y más adelante en el artículo dice que tiene que ver con la infraestructura y la economía de cada país para combatir la infección. Por eso Perfecto. dividen a los países, a los 18 países en 3 grandes grupos. Ya sé que te De estás ingresos adelantando. bajos. Caro, no te adelantes. Vamos leyendo poco a poco, ¿sí? Para que no perdamos lo que vamos leyendo, ¿sale? ¿Sí? De hecho, a ti te toca la siguiente parte. Entonces, me voy a saltar la introducción. Solamente me voy a quedar aquí con lo que dijo la doctora Coco. La doctora Coco nos hablaba de qué es eso de la vacuna de BCG. Y ahí veíamos que la vacuna de BCG es una vacuna de de bacterias vivos atenuados, del de Mycobacterium bovis, ¿no? Para la tuberculosis. Eso fue lo que nos dijo hace ratito la doctora Coco. Entonces, hay muchos tipos de vacunas, todas han probado que son buenas. Y vamos aquí al material y métodos. Given our current understanding. Quisiera que leyeras esto, estimadísima Sara Andrea. Sara Andrea, o Charlie, venga. Hola. Bueno. Venga, Sara Andrea, sí estás con nosotros, venga. ¿Puedes leer eso, given our current understanding? Claro. Bueno, entonces, dado nuestro conocimiento sobre la vacuna, given our current understanding of PCR vaccine. O sea, conociendo que la vacuna de BCG, perdón, se trata de una inmunoterapia, bueno, tiene mecanismos no específicos respecto a la inmunoterapia y analizando, la emergente o los datos actuales de la epidemiología, de esta current epidemiological data, o sea, los datos de epidemiología. Esta investigación identifica principalmente una posible correlación entre la existencia de la política de la vacunación universal de BCG y la política de vacunación y la morbilidad y mortalidad asociada a COVID-19 en todo el mundo. Ok, entonces lo que se intenta probar es que si efectivamente esto que se está hablando de que la vacuna se relaciona con las interleucinas y se relaciona con la tormenta de citocinas que ocurre en la enfermedad de la infección por COVID-19,
luego entonces quizás esto pudiera atenuar a la enfermedad, ¿no? Y entonces, Caro, ¿nos puedes ayudar con WeCollect, con los métodos? Sí, Venga. métodos. Hemos recogido las políticas de vacunación con BCG en todos los países del mundo disponibles en bcgatlas.org. Complementamos la base de datos con respecto a las fechas de inicio de vacunación con BCG. Las referencias adicionales están en la tabla que viene a continuación. Datos de COVID-19, casos y muertes por país se obtuvieron de Crisis Response, diagonal COVID-19, MAP, el 21 de marzo del 2020. Los datos fueron analizados mediante secuencias de comandos de MATLAB. Ok, perfecto. Ok, me voy a ir directo a los resultados, pero me voy a ir directo a los resultados de... Perdón, ¿alguien aquí tiene alguna duda de qué fue lo que hicieron? ¿Alguien le quedaría alguna duda de qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue que agarraron datos de políticas de salud del Atlas Mundial y lo asociaron con el número de muertos que se dan en Google, en esa página de internet que se llama Crisis Response, ¿no? Entonces, obtuvieron datos externos y los metieron a la licuadora para obtener los resultados. Y entonces, lo que quiero analizar son estos gráficos que se encuentran aquí, que era lo que están proponiendo. Y entonces, para esto, voy a necesitar que Juliet nos explique qué demonios es esto que estamos viendo en pantalla. Y empecemos por el eje de las Y's. Bueno, en el eje de las Y's, ellos ponen su variable dependiente, que son muertes por millón de habitantes. Y como ya habían explicado, ellos dividieron las políticas de los países de acuerdo a las características económicas. Entonces lo dividieron en países con bajos ingresos, medios ingresos y altos ingresos. Y de acuerdo a eso también los dividieron países con, los de bajo ingreso los sacaron del análisis y los de medio ingreso y alto ingreso los dividieron en países con políticas universales para la vacuna de la BCG y sin políticas universales para la vacuna. Entonces lo que hacen es, pues este gráfico de dispersión nos muestra la asociación entre estas dos variables cuantitativas y ellos nos muestran, pues hicieron un cálculo para demostrar la diferencia que hay entre los países que tienen política universal contra los que no tienen. Ok, entonces aquí es lo que nos van poniendo. Muchísimas gracias, fue extraordinario como lo presentaste. Solamente que me faltaría que, entonces lo que estamos viendo aquí es que efectivamente hay una asociación por muertes por millón de habitantes atribuidas a COVID-19 y lo que se ve es que en los países como Italia hay un mayor número de muertes que los que se presentan en países pobres, hasta los datos que se presentaban en ese momento, ¿no? Entonces, mostrando que probablemente habría una relación. Sin embargo, si bien se ve esta relación y nos muestra que el valor de P es un valor que es estadísticamente significativo, que es muy significativo, no nos da el valor real. Vamos a buscarlo aquí en resultados, a ver si encontramos el valor real o si alguien se lo sabe de cuál es el valor real. Entonces, seguimos adelante. ¿Quién no ha leído o quién quiere leer? Charlie, ¿quieres leer los resultados? Sí, claro. Inicialmente se compararon los países que no habían tenido antes la aplicación de la BCG, como Italia, Estados Unidos, Lebanon, Holanda, Bélgica, con países que sí han tenido la aplicación de la vacuna de la BCG. Como México. Se incluyeron solo países con más de 1 millón de habitantes. Uh-huh. La mortalidad, el rango de mortalidad fue influenciado por múltiples factores, incluidos los estándares de cuidados médicos, para así, después de eso hicieron una clasificación de acuerdo a GNI, por el ingreso per cápita del 2018, y esto lo obtuvieron del Banco
mundial. Bueno, viene la página y dice que los países se dividieron en 3 categorías. Bajos ingresos, y bueno, viene la cantidad que ingresan, moderados ingresos e ingresos altos. En ellos incluyeron los ingresos anuales, ¿no? Para así determinar si la vacunación fue un factor protector contra la infección por COVID, y usaron el número de muertes por millón en cada país que las atribuyeron a COVID-19, lo que habían visto en la tabla anterior. La mayoría de los países con ingreso... Ay, me perdí. ¿Ahí estás? La mayoría de los países con ingresos bajos y que tuvieron reportada menos mortalidad porque tenían la vacuna de la BCG, en lugar de, bueno, con la inconsistencia de los países que no la tenían. Sin embargo... si quieres, te lo dejamos. Sí. Entonces, aquí lo que hay que destacar es que en realidad lo que vieron fueron las diferencias entre los países y utilizaron Wilcoxon. Entonces, ¿alguien me puede decir cuándo se utiliza Wilcoxon? O sea, yo había propuesto que fuera este modelo de regresión lineal, pero no fue un modelo de regresión lineal, sino que en realidad hicieron un Wilcoxon. ¿Eso qué significa? Pues evaluaron 2 grupos relacionados con distribución, con libre distribución, ¿no? Ok. Wilcoxon es para libre distribución. Así como si fuera Udeman y Whitney, ¿no? Sí, pero para relacionados, para grupos relacionados. Entonces, lo que estaban haciendo es que utilizaron, lo que deben de haber utilizado, digamos que esta media esta media de dinero, por así decirlo, upper middle, comparado contra los otros 2 grupos. ¿Sí? Entonces, aquí contra este y contra este otro. Y lo que encontraron es que había unas diferencias significativas en el dinero que existía y en los habitantes. Es decir, casi que a mayor dinero, a mayor upper middle income, ¿sí? En high middle income, yo iba a tener mayor cantidad de muertes. ¿Se entiende? Entonces son estos 3 grupos y el número de muertos. Yo lo que veo aquí es que el análisis a mí no me parece correcto, porque debió de haber entrado como si fuera cuantitativo, si lo que quisieron analizar fue mediante Wilcoxon, ¿sí? Entonces, Wilcoxon sería una ANOVA, pero cuando se trata de variables que son de libre distribución, no es para distribuciones de tipo normal. Entonces, este análisis a mí me parece que no es correcto. No sé ustedes qué opinen. ¿Cuál es su opinión, estimada Carlita? ¿Tú hubieras hecho este análisis? No, porque sí explica que es para una libre distribución. Es una libre distribución, pero en realidad está viendo, países. No está viendo una variable cuantitativa, sino está viendo una variable cualitativa, que son países. Cualitativa nominal, ¿no? Entonces aquí podrías decir, bueno, yo lo agrupé como variable cualitativa nominal como países ricos, países medianos y países pobres. Y ahí fui viendo el número de muertos. Eso podría haber sido, ¿no? Pero es que yo entiendo que lo que hicieron fue comparar las tasas de mortalidad, que sí serían cuantitativas. Lo que no entiendo es por qué usaron esta prueba si no son muestras relacionadas, ¿no? A mí me hubiera gustado que, por ejemplo, hubieran hecho, estos análisis con histogramas de frecuencia, en donde en los histogramas de frecuencia yo veo que hay mayor mortalidad en el grupo de los ricos, ¿sí? Una mortalidad intermedia en el grupo de medios y una baja mortalidad en el grupo de los que tienen esto. Y que además tienen políticas de BCG, ¿no? Entonces, vean la diferencia en el tipo de análisis, en donde aquí tomamos quizás en los muertes por millón y podemos hacer este tipo de análisis. Este tipo de análisis podría ser una ANOVA, ¿no? O podría ser igual el mismo análisis que se había mencionado, pero no con estas bolitas que están aquí presentes, sino
con la media de mortalidad que se presenta en uno y otro grupo. ¿Ok? Vamos a la que sigue. A la que sigue, ahora sí, ya se trata de, otra vez, Romy, ¿estás por aquí, Romy? Sí, ¿Sí? sí. Ok. Romy, ¿nos podrías ayudar a platicarnos qué es esto que estamos viendo aquí enfrente? No lo entiendo. No le entiendo. Ok. No. Gloria, o Charlie, o Caro. Caro, ¿nos podrías decir, tú que estás más avanzada, ¿nos podrías platicar qué es esto que vemos aquí? ¿Qué gráfico es el que vemos aquí? No puedo ver su gráfico, pero ¿qué gráfico es? Ah, ok, no te preocupes. Este es el gráfico que es la figura número 2. Es de dispersión. Es Es el gráfico de un dispersión gráfico media. de dispersión. ¿Nos podrías platicar qué es? Figura número 2 Ajá. dice, fecha anterior del inicio de la vacunación reduce la mortalidad. La figura izquierda corresponde para los países de ingresos medios y altos Ok. con política actual de vacuna de BCG. Ajá. El esquema de la derecha corresponde a los países que no tienen una vacuna de un BCG universal actual. Bueno, ok. Y entonces, ¿cómo ves las R's? ¿Qué significa esa R? ¿Me dan un segundo, por favor? Sí, adelante. O tú, estimadísimo, ¿quién lo está viendo bien? Estimada Janet. Perdón, ¿Yo? sí. Pues es el coeficiente de correlación. Ok, que sería de 0.043. Si yo quisiera Exacto. transformar... Si se acerca al 1, pues... Ah, bueno, sí. Sí, mira, si yo quisiera decirle al público cuánto se relaciona el estar vacunado en estos países, ¿qué le dirías? En porcentaje. Pues tendría que hacer la R al cuadrado para decir un Tendría que hacer la porcentaje. R al cuadrado, claro. ¿Sí? Y la Que R al cuadrado, sería que sería el coeficiente de determinación de Pearson, ¿de cuánto sería? Sería de multiplicar, 18%. sería multiplicar 0.43 por 0.43. Sí. ¿Ok? Eso sería igual 18.5%. a 18%. Esto es lo que yo estaría diciendo. Tengo un 18% de protección. La vacuna me confiere solamente un 18% de protección. ¿Sí? Lo cual es miniatura, es poquitititito. Pero además de todo, aquí no están asumiendo tiempos reales, o sea, porque al momento que hicieron este artículo, a nosotros todavía no nos llegaba el fenómeno, ¿no? Pero esto es lo que significa esta R cuadrada de 0.40, esta R de 0.43, que es significativa y que me da en realidad un 0.18. Vamos a ver esta última gráfica en Doctor, donde otra vez... Sí, adelante. Una pregunta. En estos últimos dos gráficos, con la figura 2, por lo que yo entiendo que no pude entender, fue que intentan asociar el año de inicio del esquema de vacunación versus el estatus económico versus el número de muertes, pero no entiendo cómo fue que lo correlacionaron. No, lo que están intentando hacer es, tienen dos grupos, es decir, esto se llama estratificación. Lo estratifican en países de middle income y high income comparados con, con países, perdón, con políticas de salud versus sin políticas de salud, sin políticas universales. Y entonces, en los países que tienen políticas de vacunación y lo que están correlacionando es el tiempo en que empezaron a vacunar versus las muertes por millón, pensando que los que tuvieran más tiempo, entre más tiempo tenga yo de vacunación, menos muertos tiene. Entonces, espero que eso se entienda un poquito más. Es decir, los países que empezaron tarde con la vacunación universal en 1990, como Irán, entonces tienen un mayor número de mortalidades. Es decir, aquí está, mayor número de muertes. Y en cambio, los países como Brasil, que empezaron antes, tienen un menor número de muertes. Es decir, a mayor tiempo de vacunación, hay mayor mortalidad.
tanto en los países que tienen políticas de universales de vacunación, como los que no tienen políticas universales de vacunación. ¿Ok? A Y mayor... ellos explican esto diciendo que pues entre más años de vacunación tenga la población que actualmente está, por ejemplo, en la tercera edad, tendría más inmunidad ante el virus y por lo tanto menos mortalidad. Eso es lo que ellos como dicen. lo que ellos dicen que pasó en España. España entró muy tarde a la vacunación con BCG y además actualmente no es universal y ahí es donde se ve que la pendiente es más grande. Ahí tengo una R de 0.54, que es más alto, que debe ser como un 19%. Pero quiero que terminemos la clase viendo esta escala de acá, en donde es de 0.21. Entonces, otra vez vemos el inicio de la vacunación, de la vacunación en países de mediano y de alto ingresos, y vemos los totales de sujetos con COVID-19. El total de casos con COVID-19. ¿Y qué es lo que aparece? ¿Alguien me podría decir qué es lo que aparece? ¿Cuál es el resultado de Dicen que no existe, que no pudieron encontrar correlación entre el inicio de vacunación con el número de casos de COVID-19 por millón de habitantes. Exacto. Entonces, ellos lo que atribuyen es que quizás esta disminución en la mortalidad, que es muy bajita, que yo lo hice muy grande, pero en realidad es una correlación súper bajita, ¿sí? Entonces, es una relación de 0.018. O sea, aquí se la lleva alguien de 1950, pero en general es muy, muy baja, ¿sí? Entonces, ellos atribuyen esto, pero después encuentran que para los casos de COVID-19 no hay una asociación que sea estadísticamente significativa. Y vamos a terminar de leer solamente las conclusiones del artículo. ¿Quién quiere leerlas? Estimada Sara Andrea, las conclusiones. Sí, Sí. sí, Aquí. sí, doctor. A ver. ¿Dónde estamos? Aquí. La correlación. La correlación entre la vacunación, la correlación entre el inicio de la vacunación universal y la vacunación contra COVID-19 sugiere que la BCG, la vacuna, Sí. puede conferir una protección a largo plazo en contra de coronavirus. Uh-huh. Sin embargo, bueno, en los ensayos clínicos controlados usando BCG, se requiere determinar qué tan rápido hay una respuesta inmune, o sea, se desarrolla una respuesta inmune para decir que protege en contra de COVID-19. La BCG es generalmente inocua con... Ajá. Bueno, aquí lo que o sea, se requiere que la BCG generalmente... Sí, hacen falta más ensayos clínicos. Exacto. Pero y bueno, que genera una pequeña reacción. Bueno, lo que yo quiero terminar diciendo es que en este artículo, donde ellos dicen que hay una asociación, una correlación entre la vacuna y la mortalidad con COVID, pues tiene serios problemas metodológicos para poder demostrarlo, y que las asociaciones que muestran son asociaciones que son muy pequeñitas, que se pueden ser más para la mortalidad, es decir, puede ser que te proteja contra la mortalidad, pero que definitivamente no protege contra la adquisición de la enfermedad. Es decir, el estar vacunados no nos protege no es ninguna ventaja para el COVID-19. Entonces, parecía que era importante hablar del tema. El estar vacunados no nos aporta, no es más ventaja, como lo pudieron ver. Las correlaciones son correlaciones muy débiles y para la adquisición de la enfermedad no hay nada de nada. Entonces, no sé si alguien quiera
terminar con algo? ¿Nos queda menos de un minuto? ¿O nada más nos queda despedirnos de este artículo? No hay nada. El BCG, si se asociará muy poquito para evitar la muerte. Hay que seguir vacunando con BCG, pero por otras causas, no para protegernos contra estas infecciones virales, ¿no? ¿Alguien más que pudiera concluir algo acerca de este artículo? Ahí entre líneas se puede ver que ellos en la parte... Te dejamos, se acabó la sesión. ¿Nos quieres terminar de decir la idea que estabas diciendo? Sí, es que a mí me pareció muy interesante este artículo, se los compartí porque como que las personas empezaron a decir, no, pues nos vamos a salvar porque pues somos un país endémico de tuberculosis, pero ahí entre líneas, cuando ellos estaban haciendo el análisis, se dieron cuenta que no miraban, o sea, la relación entre la situación de economía emergente, como México, como países de Sudamérica, de África, que son endémicos de tuberculosis, con la parte de la subdiagnóstico de COVID-19. Entonces, en una parte ellos hicieron la conclusión de, pues, ¿sabes qué? Pues nos va a sesgar el estudio y vamos a tener que sacarlos del análisis porque no podemos relacionarlo. O sea, que la relación, obviamente, si ellos no hubieran quitado ese sesgo confusor, hubiera salido mucho más elevada. Y eso es lo que mucha gente está concluyendo erróneamente, es que hay una relación entre la vacunación por tuberculosis porque alguien ya sembró esa idea, pero realmente tiene que ver con la parte del subdiagnóstico, que no hay pruebas para diagnosticar la enfermedad, por lo tanto no tenemos la asociación y el número de muertos por COVID-19 tampoco es el correcto. Ok, bueno, no, el análisis no les ayudó en nada. Está súper chafa el artículo. El análisis estuvo mal hecho. Las conclusiones no se sustentan. Es el momento en donde nosotros decíamos, sí, híjole, vean ustedes cómo correlación, muchas veces platicamos, ¿no? O sea, correlación, no tienes que pensarlo como asociación. Aquí lo que vemos es, este es el análisis que ellos quisieron ver, ¿no? Que había mayor muertes en donde no había esto. Entonces, pues la verdad es que estas asociaciones son asociaciones espurias y pues la verdad es que no hay nada de nada. Me parece que es un muy buen artículo para poder, como entenderle, ¿no? A que aunque esté escrito en algún lado, no significa que sea, aunque esté hecho en Estados Unidos y en Nueva York, no significa que tenga algo de verdadero, ¿no? Está bastante chapa. ¿Ok? Pero ahora lo voy a dejar ahí.